niños, quiero que pasen adelante los niños. Tomen asiento, por favor. Aquí en la primera, ¿cuántas tenemos? ¿Dónde está? ¿Están dormidos? ¿Son los únicos? ¿Nomás? Chiquitos. Ok, ustedes. Gaby, ¿quiere venir con Evo o nomás quedarse? Sí, ok. Cruz, ven. Dylan, ¿cómo estás? Hasta acá, Cruz. Mande, está bien. Hola, Cruz, ¿cómo estás? Bien. Bien, toma asiento. Ok. Aquí tengo. You're going to hold that for me. Vas a agarrar esto para mí y cuando yo te diga, vas a ser mi ayudante, okay? Be my helper. Aquí tengo semillas. Fui a la tienda y compré semillas, okay? Está bien igual. Mira, semillas, ok, mira. ¿Qué pasa? Ahora, yo no soy buen jardinero. Yo no soy buen campesino. Pero si un buen campesino siembra estos en la tierra y le echa agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú crees? Va a crecer, sí, va a grow, ¿verdad? Y luego va a ser una planta. ¿Y qué va a dar? Si son beans, ¿qué va a dar? Frijoles, ¿verdad? O ejotes, ¿verdad? Son los green beans, ¿verdad? No son como frijoles pintos que ustedes comen, pero son los ejotes, ¿verdad? Pero va a dar, ¿verdad? Si uno las siembra, las planta en la tierra y luego echa agua, ¿y qué va a pasar? Crecer. Ahora, dame la Biblia, Cruz. Ok. La Biblia hoy, en el Evangelio que escuchamos, dice que la Biblia es como la semilla, ¿ok? La Biblia como la semilla, ¿ok? Pero la tierra, ¿ok? No es tierra, es el corazón, ¿ok? El corazón tuyo es la tierra, ¿ok? Y cuando el pastor o un maestro, la maestra Jenny les enseña la palabra de Dios o tus papás les enseñan la palabra de Dios, ¿qué Dios hace crecer? No ejotes, ¿okay? Sino fe en Cristo. ¿Okay? Este es el fruto. ¿Okay? Entonces, oigan la palabra, vengan a la iglesia. Si sus papás no quieren venir, recuérdenles, vamos a la iglesia. ¿Okay? Porque cuando escuchamos la palabra, Dios hace creer fe. ¿Okay? Y cuando tenemos fe, somos perdonados de los pecados. ¿Okay? Cuando tenemos fe, somos salvados del infierno. Cuando tenemos fe, somos hijos de Dios. Y no hay nada mejor que eso. ¿Okay? Entonces, oigan la palabra como buen terreno. Óiganla, escúchenla y créanla siempre. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Gracias por venir. Gracias por acercarse. Pueden regresar a sus asientos. Y escuchen la palabra en el sermón. ¿Ok, Cruz? Okay. Vamos a poner esto. It's for tomorrow, right? Para mañana. Muy bueno, vamos a continuar ahora con el sermón. El sermón será predicado en Isaías 55, los versículos 6 a 11. Vamos a empezar con una oración. Señor, mediante la palabra pedimos que nos bendigas y que nos fortalezcas con la palabra de Dios. Oh Señor, alimenta nuestras almas en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. La gracia del Señor sea con ustedes en este día y siempre. Amén. A veces una persona invita a unas personas a algo. ¿Okay? Hace una invitación y una oferta a un grupo de personas. Y cuando hace esto una persona, casi siempre algunos del grupo aceptan la invitación y otros del grupo no aceptan la invitación o la oferta. Lógico, les voy a dar unos ejemplos. Vamos a imaginar, vamos a poner que el dueño de una empresa grande, ¿verdad? Y el dueño de esa empresa invita a todos sus gerentes y supervisores, invita a todos a un seminario en Orlando, Florida, allá. ¿Okay? Y él dice, ese es un seminario de liderazgo que les va a ayudar a ser mejores líderes en el mundo de negocios. Y él les invitó, hasta él dice, mire, yo
los animo a que vayan, les aconsejo que vayan, porque les va a ayudar a ser mejores líderes y va a ayudarles a llevar a cabo su trabajo de una forma más efectiva. Yo mismo pago el viaje a Orlando, el hotel, el avión y todo. ¿Okay? Les invito a que vayan. Es mi oferta, mi invitación. ¿Okay? Algunos gerentes aceptan la invitación y van a la Florida. Y la pasan bien, aprenden mucho y mejoran su trabajo. Pero otros gerentes, por una variedad de excusas, no aceptan la oferta y no aceptan la invitación, no van a Orlando, no van a la Florida y están un poco más atrasados en su trabajo porque no recibieron el buen consejo. Les voy a dar otro ejemplo. Vamos a imaginar un médico que es especialista en tratar la diabetes, ¿ok? Entonces, él es experto y tiene muchos parientes diabéticos. ¿Okay? Y él les dice, él les da una invitación, les dice, mira, yo he descubierto una nueva dieta que les va a ayudar mucho, les dice. ¿Okay? Yo hasta les voy a regalar el libro que explica cómo llevar a cabo la dieta y yo les digo, yo les aseguro que esa dieta va a funcionar porque ya lo he probado con varios pacientes. Yo les invito a eso, que inténtenlo, va a funcionar. Les va a ayudar a regular el azúcar y les va a ayudar mucho. Ok, algunos pacientes aceptan la invitación, intentan, prueban la dieta y les ayuda a bajarse el azúcar y mejorar su salud. Pero otros dicen, eso no va a funcionar, ¿verdad? Y ellos no hacen la dieta. No creen que les vaya a funcionar y no lo hacen y su salud se mantiene igual. Y los que aceptaron la invitación, pues, poco mejor. Sí, hermanos, el dueño de todo, el único verdadero Dios, la Santísima Trinidad, hace una invitación, una oferta a todos los seres humanos pecadores en el mundo. ¿Okay? La invitación del único Dios es esta. Vengan a mí, escuchen mi palabra. Esa es su oferta, esa es su invitación. Vamos a escuchar las palabras, la invitación del Señor de los cielos y de la tierra. Oigan la palabra, estoy leyendo de Isaías 55, dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Entonces, la invitación la vieron, ¿verdad? ¿La escucharon? Busquen al Señor. ¿Okay? Vayan a Dios. ¿Okay? Pero ¿dónde está Dios? ¿En dónde está? Pues ¿dónde se encuentra Dios? Pues aquí en su palabra, ¿verdad? Cuando escuchamos y estudiamos y leemos la palabra de Dios, vamos a Dios. Cuando escuchamos y estudiamos la palabra, Dios viene a nosotros. Mira, la Biblia nos dice esto una y otra vez. Escuchen lo que dice. Vengan a mí, Jesús hablando. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Y oigan, aprendan de mí. Entonces él dice, vengan a mí, ¿cómo? Aprendiendo de mí en la palabra de Dios. Escuchen lo que dice en Isaías 28. Dice, escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Aquí dice en Romanos 10. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando escuchamos y estudiamos y leemos la palabra, estamos yendo a Dios. Estamos recibiendo su invitación. ¿Okay? Vamos, así vamos, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Cuando escuchamos esto, estamos escuchando la voz de Dios mismo, porque esa es su palabra inspirada. ¿Okay? La Biblia dice que Dios y la palabra están tan ligadas. Escuchen lo que dice. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Una y otra vez Dios invita a la raza humana. Hace esta invitación, esta oferta. Vengan a mí. Escuchen mi palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios hace esta invitación? Él invita a todos. No hay ninguna excepción. Americanos, afroamericanos, asiáticos, hispanos. Él hace la misma invitación a todo el mundo. Vengan a mí, escuchen mi palabra. Y cuando él hace esta invitación, ¿qué pasa? Algunas, pues, le hacen caso. Algunos aceptan la invitación, podemos decir, pues, y escuchan la palabra, ¿verdad? Y van a Dios mediante la palabra. Y otros no escuchan la palabra y no van a Cristo.
Así sucede, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y como escuchamos en el Evangelio hoy, algunos, yo quiero escuchar, voy a venir a la iglesia, voy a escuchar la palabra, ¿verdad? Voy a ir a Dios. Y otros, no tanto. Es lo mismo con las comparaciones que puse antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan del dueño de la empresa? Y él invitó a todos sus gerentes a Orlando a un seminario para ayudarles. Algunos aceptaron la invitación, otros no, ¿verdad? Los que no aceptaron no creían que les iba a ayudar, no creían que les iba a dar beneficios, no creían que el seminario fuera a funcionar. ¿Okay? Lo mismo con el médico de especialista con el diabetes, ¿verdad? Con la diabetes. Él tuvo una nueva dieta y les invitó a todos. Mira, hay que probar la nueva dieta. Algunos pacientes aceptaron, o sea, dijeron, vamos a intentarlo. Otros no. Los que no trataron o probaron la dieta porque no creían que les fuera a dar resultados, ¿okay? Que les fuera a dar beneficios. No creían que la dieta fuera a funcionar. Y tristemente, la gente hace lo mismo con la palabra de Dios. Tristemente, la gente hace lo mismo con la palabra de Dios. Yo tengo 26 años siendo pastor, 26 años siendo pastor, y yo digo que muchos más, han rechazado mi invitación a escuchar la palabra que la han aceptado. Hay muchas más iglesias en este mundo vacías que iglesias llenas. Más personas rechazan la palabra de Dios que la aceptan por una variedad de excusas, ¿verdad? Algunos, la iglesia no es para mí. Yo no soy ese tipo que va a la iglesia. ¿Han escuchado? ¿Verdad? Dicen que ni la iglesia me puede ayudar con este problema que tengo, ¿verdad? O le dicen, consejería matrimonial con el pastor, no, eso no va a funcionar. No, los problemas que tenemos son demasiado fuertes. Hay gente que dice, estoy tan deprimido y tan caído y tengo tanta ansiedad. Mira, ni la Biblia me va a ayudar con lo que yo tengo, ¿verdad? Es que hay mucha gente que no cree que la palabra funcione. ¿Okay? No creen que la palabra pueda dar beneficios y pueda dar resultados. Qué equivocados están. Qué equivocados están. Oigan y oigan bien, si van a salir de algo de esta misa, de este servicio, escuchen lo que les voy a decir. La Biblia funciona. Jesús funciona. Cuando escuchamos la palabra, no vamos a estar decepcionados. Cuando vamos a Jesús en su palabra, no vamos a estar decepcionados. La Biblia funciona, da resultados. Jesús funciona y da resultados. Y quiero que escuchen la palabra porque pone una comparación y un ejemplo, como una parábola para ayudarnos a entender este punto. Y escuchen lo que dice, estoy leyendo del Isaías 55, dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Esa es la clave. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Mira, Dios compara la Biblia. Dice, la Biblia es como agua. La Biblia es como agua. Y vamos a pensar en esto. Ya les expliqué a los niños. Tenemos semillas. Vamos a imaginar, sembramos las semillas o una planta en la tierra y le echamos agua a su debido tiempo. ¿Y qué va a pasar? La planta va a brotar y va a crecer. ¿Okay? Si sembramos las mismas semillas en la tierra, ¿okay?, y no echamos agua, ¿qué va a pasar? No va a crecer y no va a brotar, se va a secar y se va a morir la planta, ¿no es cierto? ¿Okay? La Biblia dice que este es el agua
para el alma. Mira, agua funciona para hacer plantas crecer. La Biblia funciona para hacer fe crecer en el corazón del ser humano, mis hermanos. La Biblia funciona. Cuando uno oye la palabra, Dios, el Espíritu Santo, riega el corazón del ser humano y la hace crecer y brotar y crecer fe en su corazón. ¿Cómo sucede esto? Vamos a pensar. Okay. Entonces, hay una persona, está leyendo la palabra, está escuchando la Biblia, viene a la iglesia, toma un estudio bíblico. ¿Sabe qué? Recibe conocimiento del único Dios que existe. Vamos a poner que antes no sabe nada de Dios, nada de cómo llegar al cielo. Entonces empieza a escuchar y estudiar y recibe conocimiento del único Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego sigue estudiando y estudia los 10 mandamientos y aprende de la palabra la voluntad de Dios. También aprende y entiende y capta que ha pecado contra Dios, como dice la palabra. Entiende la gravedad de sus pecados. Entiende que merece ir al infierno por sus pecados, como dice la palabra de Dios. Pero luego, aprende la historia más bonita y hermosa en toda la literatura de todo el mundo. Aprende que Dios lo amó tanto, que ama a los seres humanos tanto, que nos ha salvado del pecado. Aprende del plan de la gracia de Dios. Aprende de Jesús, de la Santa Biblia. Aprende que Jesús es el Hijo de Dios, que se bajó del cielo, se humilló a sí mismo, que vivió una vida perfecta, jamás pecando. Aprende que Jesús nos amó tanto. Aprende de un amor que es más ancho y profundo y grande y alto que cualquier otro amor en el mundo. Que Jesús nos amó tanto que fue a una cruz para pagar el castigo que nosotros nos merecemos. Y aprendemos de la Biblia, la persona aprende de la Biblia que Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo y perdona y abre el cielo a todos los que crean en el Hijo, en Jesús como su Salvador. Y la persona ya Dios va tocando su alma. Pero esa es la cosa, la Biblia no es solamente un libro que da información a la cabeza del ser humano. También cambia el alma del ser humano. Entonces, cuando escuchamos la palabra, Dios, el Espíritu Santo, está regando nuestras almas, está haciendo crecer fe en nuestras almas. ¿Cómo pasa eso? Cuando escuchamos la palabra, nos arrepentimos de los pecados, ponemos nuestra fe en Jesús. Aprendemos que Jesús es el camino. Dios nos salva, nos perdona. Damos fe, ponemos fe en Cristo. También nos cambia. Igual como esta planta va a dar frutos, ejotes, o flores, lo que sea la planta que pongas. También nosotros damos frutos. Los frutos son buenas obras. Dios nos cambia para que amemos al prójimo, para que sirvamos al Señor, para que obedezcamos los mandamientos, todo para dar gracias a Dios, mis hermanos. La palabra funciona. La palabra funciona. En cambio, si uno no escucha la palabra, si el agua espiritual no llega a los oídos ni llega al corazón del ser humano, ¿qué pasa? La fe se va secando, marchitando, hasta muriendo. Ya no vivimos con esta paz del perdón. Ya no tenemos esta certeza de ir al cielo cuando nos muramos. Ya no tenemos la alegría de la salvación. Somos pan comido para el diablo. Empezamos a caernos en cada pecado. Y si continuamos apartándonos de la palabra y no estando en la iglesia, ¿qué pasa con él? Hasta que desaparezca la fe. Él se va marchitando hasta que no esté. Comprendemos la importancia de estar en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Comprendemos la importancia de estar en la palabra de Dios. Es una cuestión de vida o muerte. La Biblia funciona. Funciona. Para darnos fe, para mantenernos en la fe, hasta que lleguemos al cielo. Funciona la Biblia. Mira, les voy a dar un ejemplo de la jardinería. Yo voy a confesar algo. Soy muy malo para las matas. ¿Okay? Yo mato las plantas. Y en mis años, cuando Jenny y yo hemos intentado plantar o sembrar plantas o árboles, duran muy poco. ¿Okay? Muy poco.
No, es horrible, ¿verdad? Y la gente, los miembros de mis iglesias donde he servido, ellos se burlan de nosotros. Ay, pastor, eres muy malo para hacer jardinería, agricultura. Pero aquí en San Pablo, he conocido a un amigo que me ha ayudado en el jardín de la casa pastoral aquí. Este amigo, él es excelente jardinero. Y él me ha ayudado mucho a mantener mis plantas mejor. Hasta él plantó varias plantas en mi jardín. Y van muy bien. Están verdes, están dando flores. Y yo le pregunté, oiga, amigo, como parece que usted tiene el toque mágico, ¿verdad? De las plantas. ¿Qué haces para hacerlo? O sea, cómo lo haces? Y él me explicó, pastor, agua es la clave. Agua es la clave. ¿Verdad? Hay que echar suficiente agua. Oh, sí. Entonces yo le pregunté, está bien, pero ¿cómo voy a saber cuánta agua necesito echar? ¿Cómo voy a saber si una planta necesita que le eche más agua? Y él me dijo, pastor, cuando las plantas se miran un poco tristes, entonces tienes que echarles más agua y se ponen un poco más alegres. Eso es lo que hago. Si yo veo que las plantas están un poco tristes, pues yo les echo más agua y brotan de nuevo. Ah, buen consejo. ¿Qué pasa? Cuando la gente no escucha la palabra, las almas se ponen tristes. Las almas se ponen tristes. Y no tenemos la alegría ya de la salvación. La fe se va marchitando y secando. Ya no vivimos con esta paz de la vida eterna, del perdón de los pecados. Y ya no llevamos frutos para Dios. Pero cuando nos acercamos a la palabra, cuando estamos en la Biblia, cuando continuamos en la palabra, cuando venimos seguido a la iglesia, que las almas vivimos con más alegría. Más que estamos en la Biblia, más alegres estamos aquí en el alma. Más paz tenemos, más certeza tenemos, más fuerzas para llevar a cabo su voluntad, cuando más estamos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me pasó? Ok, eso pasó hace unos días. No le he dicho eso a mi amigo todavía, pero algunas de las plantas en mi jardín, porque no hemos recibido lluvia, ¿verdad? En esos días en San Pablo, no ha llovido mucho, ¿verdad? Entonces, algunas de mis plantas que están en la orilla se miraban un poco tristes. Y yo me acordé del consejo de mi amigo y le eché más agua con la manguera. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Brotaron de nuevo, se pusieron a empezar a ponerse más alegres y más verdes. Okay. Estoy aprendiendo algo, ¿verdad? Ese pastor viejo de la jardinería. El agua funciona. También la Biblia funciona. También la Biblia funciona. La Biblia funciona para que nos arrepintamos de los pecados. La Biblia funciona para que Dios riegue nuestras almas y tengamos fe en Cristo. La Biblia funciona para que entendamos el camino al cielo que es Cristo. La Biblia funciona para que tengamos fe en Cristo, para que sepamos que Él murió por cada uno de nuestros pecados. La Biblia funciona para aliviar nuestras conciencias cargadas con culpa. La Biblia funciona para darnos la paz del perdón. La Biblia funciona para cambiar nuestros corazones. La Biblia funciona para llenarnos de amor, para que queramos obedecer a Dios. La Biblia funciona para darnos la fuerza de vencer la tentación y decirle no a Satanás y sí a su buena voluntad. La Biblia funciona, mis hermanos y hermanas. La Biblia funciona para calmarnos en las tormentas de la vida. La Biblia funciona para consolarnos en las tristezas de la vida. La Biblia funciona para fortalecernos en las persecuciones de la vida. La Biblia funciona para volvernos al Señor cuando nos descarriamos. ¿Okay? La Biblia funciona para disipar las dudas que tenemos a veces. La Biblia funciona para darnos la certeza en todas las promesas de salvación. Y oigan bien, la Biblia funciona para darnos confianza de cerrar nuestros ojos al morir y despertarnos en el cielo. Nos da esta confianza de vivir todos los días sabiendo que si hoy es el último día, voy a despertarme en el cielo. La Biblia funciona para eso.
Jamás dudes del poder de la palabra de Dios, hermano, hermana. ¿Sí? Funciona el libro. ¿Sí? Trabaja. Funciona porque es la palabra inspirada de Dios. Funciona para llevarnos a la fe y llevarnos al cielo. Nunca duden de ese poder. Funciona para ti. Funciona para cada persona aquí. Funciona para esta comunidad. Mira, hay mucha gente en esta comunidad de hispanos, en esta área de San Pablo, que todavía tienen las almas tristes, secas, marchitadas, y no en camino al cielo. Que tengamos el amor de compartir con ellos la palabra de Dios, mis hermanos. Porque la palabra sí tiene poder de cambiarlos y salvarlos. Tal vez tú tienes un amigo, un pariente, un familiar que todavía tiene el alma triste, seco, muerto, en camino al infierno. Comparte la palabra con esa persona. Porque la palabra tiene el poder de cambiarlo y de salvarlo. Para que tenga esta alegría de la salvación. No dudes jamás en el poder de la palabra, porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios. La Biblia funciona para ti, para todos. Amén.